Muy buenas noches. Eh, ya estamos conectados en YouTube, estamos conectados en Twitter, también estamos conectados en Facebook y también en Instagram. Muy buenas noches, es un placer para mí estar otra vez con ustedes, tener la oportunidad de participar. Déjenme quitar acá que tenía un video sonando. Ok, ya estamos bien acá. Quiero comenzar esta transmisión. Recuerden que para hoy les prometí que íbamos a hacer el tercer programa de no violencia y hoy vamos a hablar de lo que de lo que es la justicia. En algunos países de lo que era, en algunos hogares de lo que era, porque mucha gente se le olvida qué es la justicia y sobre todo cuando no le conviene, porque lo más difícil es ser justo cuando usted tiene que limitarse de aquello que usted quiere. Y es donde los seres humanos tenemos que trabajar, pues, para poder nosotros verdaderamente tener, pues, esa valentía de saber cuándo algo no nos corresponde y cuándo sí. Voy a pasar un video. Esto es una definición de la justicia según la Biblia. Quiero partir de allí porque para el comienzo de todo, a pesar de que podríamos ir y lo podemos hacer si lo solicitan, podemos hacer un análisis de lo que era la justicia para Platón, de lo que era la justicia para Aristóteles, de lo que era la justicia para Sócrates, e incluso podemos hablar de Confucio, podemos hablar en diferentes culturas lo que es la definición de la justicia. Voy a poner este audio para que lo escuchemos. Vamos a ver aquí. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso. Sabemos cómo funciona el mundo en realidad. La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. ¿Pero qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios, con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso.
Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Ahora aquellos que no pueden defenderse, ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí en el libro de Salmos. El Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí, en hebreo la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel. Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activo o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él logró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Bueno, aquí vimos ya lo que es el concepto de, o lo que se define como justicia en la Biblia. Y saqué varias cosas que son bien importantes. En la Biblia se habla de justicia es igual a rectitud. Entonces la pregunta que nos viene a cada uno de nosotros, y recuerden que estamos haciendo, voy a hacer una síntesis de todo lo que hemos venido Hay trabajando. 3 libros en la Ya, Biblia un que se momento conocen que como los libros sapienciales. hemos venido trabajando. Un saludo a Yusi, un saludo a Yolanda, un saludo aquí a Daniel Durán, Orlando Tan, Rafael Álvarez, que bueno, hoy somos más, Jonathan, Rafael López Morales, más personas hoy y así irán sumándose muchas más personas. En YouTube también tenemos varias personas y también por Twitter tenemos audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, les decía que en la Biblia se habla de justicia es igual a rectitud. Les iba a hacer una síntesis de lo que hemos venido hablando en los 2 anteriores programas. Arrancamos hablando de lo que eran, cuáles son los principios y los valores
Recuerden que definimos, por lo menos para mí, los principios tienen que ser, o los valores tienen que estar alineados con los principios para que así no haya diferencia entre principios y valores. Es decir, mis principios en el caso particular son Dios, mi familia y mi trabajo. Todo lo que esté enmarcado allí es lo que yo creo y es lo que es para mí correcto. Después hablamos de lo que era la ética y algo de la moral. También hablamos de que la ética y la moral se confunden en cuanto a nivel de conceptualización. Eh, y ahora estamos hablando de la justicia. Ustedes dirán, bueno, pero Leonardo nos quiere enseñar a manejar conflictos y nos está hablando un montón de cosas que no nos interesa. Parte filosófica, que decía Aristóteles, que decía Platón, que decía Confucio, que decía, y cuando nosotros venimos a ver, y sobre todo qué dice la Biblia, porque el mayor conocimiento sobre lo que es, lo que debe ser la vida del ser humano está en la Biblia, nos lo dio Jesús. Y ahí está fundamentado básicamente todos nosotros. Estudiamos todas las demás referencias como para conocer cómo se llega incluso antes de Jesucristo, y me refiero a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, a los presocráticos, a los chinos que también tienen sus grandes zen, em, Confucio, eh, tienen sus grandes filósofos también. Todas las culturas han tenido sus grandes filósofos. Pero bueno, volviendo a esto, llegamos a lo que es la justicia, rectitud. Recuerden, valores, principios, para mí es lo mismo, principios es lo más importante. Tenemos lo que es ética y moral y tenemos lo que es justicia y rectitud. Fíjense que en todos los conceptos a la final terminan uniéndose en lo mismo, a pesar de que dicen que la ética es el accionar o el razonamiento del accionar que tiene la persona. Y estamos llegando a la parte fundamental de por qué los seres humanos peleamos, por qué nosotros tenemos conflictos, ya sea con nuestro vecino, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro papá, con nuestros hermanos. Es decir, y los seres humanos básicamente peleamos por esas tres cosas. Son los principios. Cuando hay ausencia de principios, la gente defiende sus principios hasta con su vida. Ética y moral, y por la justicia. Son los tres puntos principales. Incluso he venido haciendo un estudio, ya que retomé esto, porque tengo que ser sincero, tenía 3 años acá en Estados Unidos. He participado en algunos eventos en la Universidad de Rhode Island. Estuve en el 2017, que fue cuando me dieron el premio de nivel 13 en filosofía quindiana. Y de allí, bueno, hice algunas otras cosas. Estuve participando en un partido político porque creí que era lo correcto en ese momento. Y bueno, no me arrepiento, creo que lo hice y lo hice con bastante amor. Pero decidí tomar una decisión, si valga la redundancia, tomé una decisión de que es volver a lo que es lo que me gusta, pues. Y realmente a mí lo que me gusta es darle herramienta a la gente para manejar los conflictos. Los conflictos existen y existirán en nuestras vidas hasta cuando estamos solos. Es más, cuando estamos solos, y ahorita se deben dar cuenta por lo que estamos viviendo, por la cuarentena ha hecho que muchísima gente que tenía problemas afuera esté ahora en paz consigo mismo en su casa. Y ha hecho que muchísima gente que se lleva muy bien en la calle esté hoy en un conflicto, pero feroz consigo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchísimo tiempo para pensar, para razonar, para poder evaluar cuáles son qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Y yo lo digo como cristiano, es decir, todos los días me evalúo todo. Es decir, de hecho, ahorita quiero ver si escribo un artículo que se llama la hipocresía en las religiones, ¿no?
existen muchos, y voy a ser específico, muchos judíos, muchos católicos, muchos cristianos, muchos budistas que predican lo que es el bien, lo que es o lo que fundamenta sus creencias, pero cuando salen a la calle, lo menos que hacen es lo que predican. Y sobre todo conozco cristianos que de repente andan predicando que bueno, que hay que amar al prójimo, pero no son capaces de perdonar a aquel que le hace algo. Y eso, ahí es uno de los puntos que vamos a tocar. Recuerden, tenemos principios, hemos tocado lo que son la ética y la moral, hoy estamos hablando de lo que es la justicia y luego vamos a hablar, el programa que viene vamos a hablar de lo que es el amor, para después pasar a lo que es el perdón o la reconciliación. Y este curso es la primera vez que estoy haciéndolo a través de las redes. No tiene tiempo determinado para terminar porque la idea es que incluso vamos a comenzar aquí en el DMV, en el área metropolitana de Washington. Tengo planteado comenzar a hacer cursos en los sitios de escasos recursos, por lo menos hacia Oxon Hill, Temple Hill, Fort Washington, Woolbridge, es decir, al North Virginia, hacia Maryland y lo que es Washington. Ese es el programa que quiero arrancar una vez de que la pandemia, pues ya nos integremos nuevamente a lo que es el día a día. Pero volviendo a lo que nos ocupa hoy, muchos definen la justicia como rectitud, pero cuando la justicia lo beneficia, usted sería capaz, porque una de las definiciones de la justicia es dar al otro es dar a lo que le corresponde, o usted tiene que dar al otro lo que le corresponde, lo que usted no le toca. Y ahí es donde viene la pregunta difícil. Por eso es que tenemos que tener bien definidos nuestros principios y valores. Tenemos que tener una vida fundamentada en valores, en principios moralmente y éticamente correctos. Y debemos también conocer lo que es la justicia. Es decir, si nosotros, cuando no nos conviene algo, y le voy a poner un ejemplo, si a usted en un negocio, usted paga y le devuelven, en el caso yo que vivo acá con dólares, me devuelven, bueno, le voy a contar un caso. A mí hace 2 semanas un cliente, que es un cliente muy bueno, me pagó $50 de más, porque venían pegados los billetes. Y siempre entra ese diablito, uy, tengo $50 de más, qué bueno. Me voy a quedar con estos $50, qué bueno, no, ¿será que me los regaló? No sé, o me los dio de propina. Y yo pude haberlo dejado ahí. De hecho, siempre me planteaba la idea de no decir nada, porque eso era una propina. Pero bueno, viene la discusión entre los dos Leonardo o los Leonardos distintos ¿es correcto que yo me quede callado y no diga nada? ¿Es correcto que yo no llame a la persona y le diga que me dio $50 de más? Porque es difícil, ¿no? Es decir, en esta vez me está beneficiando. Me puedo quedar callado. Y eso es lo primero que piensa el ser humano. Me voy a quedar callado porque esto me beneficia. Bueno, mi discusión fue rápida porque como yo tengo bien definidos mis principios, tengo bien definidos mis valores morales y éticos y sé lo que es justicia, inmediatamente cogí el teléfono y llamé a la persona que me pagó y le dije, mire, usted me dio $50 de más. ¿Me los está regalando o es que se le fueron en la cuenta? Bueno, mi sorpresa es que la persona me dice, bueno, sí, se me fueron de más, pero no importa, abónalos al próximo trabajo que me hagas. Efectivamente hice así, pasó ayer, fui a hacerle otro trabajo y le aboné los $50 que ya me había dado de más. Pero mi sorpresa es que él me dice, oye, ¿de qué mundo es tú? Porque ya es la segunda vez que te doy dinero de más a propósito, porque es un productor de cine. Él no se va a poner bravo porque lo nombre, es el productor de Mario López, Mike Stateman, es una persona muy buena y en su calle lo quiere todo el mundo, anda ayudando a todo el mundo. Yo creo que es el hijo de todos los que están en la calle, él vive en Maryland,
y se la pasa ayudando a todo el mundo. Me acordé de que hace un año él me pagó $150 por PayPal, pero me lo pagó 2 veces. Y yo no me acordaba que yo lo había llamado a decirle que me había pagado de más. Y él me dijo, no, déjalo ahí, me dijo, déjalo ahí. Y efectivamente, esa vez también le hice otro trabajo y se le abonó, pero yo no me recordaba, fíjense cómo es la cosa. Y él me dice, yo te he dado ese dinero de más porque me he quedado asombrado que dentro de todas las necesidades que tú debes de tener, me has llamado para decirme que yo te he dado dinero de más. Fíjense que la persona sabía que me había dado dinero de más. A lo mejor no lo hizo totalmente a propósito, se le fue así, cuando contó su dinero vio que le faltaba más. Pero quiero mostrarles, yo no les quiero mostrar que Leonardo Prieto es bueno o que Leonardo Prieto hace las cosas bien. No, simplemente les pongo un ejemplo para que ustedes puedan ver lo que significa el encontrarse en una situación en la cual no te beneficiaría si tú le dices la verdad a la otra persona. Ah, perdón, que el otro programa que hablamos que íbamos a hablar del amor, no, en el otro programa vamos a hablar de la verdad, porque son 4 elementos principales los que nos llevan a nosotros a los conflictos, tanto personales como interrelacionalmente. Entonces, bueno, le pongo esto. Si a usted, y esto mi hija lo puede también certificar, la que tiene 17 años, María Victoria, que nosotros más de una ocasión me habían dado dinero de más y nos hemos devuelto a regresar el dinero. Y lo primero que le digo o le he dicho a mi hija, tenemos que devolvernos porque la persona, el cashier o la cajera, la persona que está cobrando, ese dinero le va a faltar en la noche cuando haga el cierre de caja y se lo van a descontar a ella. Y no es justo que nosotros, fíjense, no es justo que nosotros nos quedemos con un dinero que no es nuestro. Entonces, ahí es donde viene esa discusión de tú con tú, de tú comenzar a decir, bueno, qué es lo que es bueno, qué es lo que es correcto y qué es lo que no es correcto. Y entonces, por eso es que en esta definición de lo que es justicia, hablamos de que es difícil administrarla, pero incluso hay mucha gente que llega a no tener justicia porque tiene una situación de violencia, ya sea en su casa, en su barrio, en su país. Y esas personas se organizan y en ese momento son oprimidos. El oprimido no lo entienda, el oprimido es distinto, o la opresión es distinta, perdón, no es distinta a lo que podría figurarse en cualquiera de las formas de gobierno, porque la familia es la primera forma de gobierno. Lo que quiero decirle con esto es que el oprimido, cuando pasa a tener una posición de ventaja, se convierte normalmente en opresor. Y hablamos de eso, de lo que habíamos hablado la vez pasada de Hannah Arendt, que decía que nadie es bueno y que lo malo no es que nadie sea bueno, que lo malo es que todo el mundo tiende a ser malo. Entonces, es bien importante que nosotros trabajemos por dar lo que es justicia, trabajemos porque, y la justicia es muy amplia, pero se resume en rectitud. Si usted es recto, ojo, y la justicia no tiene medias tintas, no tiene diferencias, e incluso mucha gente me pregunta, Leonardo, ¿cómo tú de repente apoyas de que pudiera haber una situación de fuerzas para salir de la opresión que tiene el pueblo venezolano, sí, mi pueblo? Y yo digo, bueno, es que yo estoy muy claro en mis valores y mis principios. Es decir, yo no apoyo la violencia como tal, pero si yo estoy en mi casa y alguien llega a mi casa a querer robarme, a querer maltratar a mi familia y viene la policía, yo no le voy a decir a la policía cuál es el método que va a usar para restituir la justicia en mi hogar. Si la policía tiene que usar la fuerza porque los opresores requieren que se use la fuerza porque no son capaces de dejar de hacer la violencia, entonces tienen que anularse. Y para anularlos, me refiero
tienen que capturarlos. Y si tienen que usar la violencia, yo no me puedo oponer porque me estaría yo oponiendo a lo que es la justicia. Buenas noches, Carlos también está allí, María Victoria, mi hija, nos acompaña hoy también. Y Carlos sabe de lo que le estoy hablando porque discutimos de esto hace poco en una entrevista. En la entrevista hablábamos de la situación venezolana, pero no me quiero ir a meter en la parte de política de un país específico. Recuerden que todo es política. Mucha gente tiene el concepto errado de lo que es política, pero todo es política. Según Aristóteles, el que no es político es Dios o animal, y yo no soy ninguno de los dos, entonces termino siendo político. Pero volviendo como ser humano a lo que es la justicia, todos somos injustos y todos tendemos a ser injustos. Fíjense que esa es la mala noticia. La buena noticia es que, como lo definía Hannah Arendt en La banalidad del mal, el ser humano no es bueno y tiende a ser malo. El reto es ser bueno. Perdón, el ser humano es malo y tiende a ser malo. El reto es ser bueno. Entonces, el reto que usted tiene, usted que me está viendo por YouTube, usted que me está viendo por Twitter, usted que me está viendo por Facebook, usted que me está viendo por Instagram, el reto que tenemos los seres humanos, y es lo que nosotros estamos trabajando, es ser bueno. Y tenemos que definir qué es bueno. Podemos conceptualizar. Entonces, conceptualice primero qué es ser bueno, después revísese a ver si usted es bueno, nos quedan escasos minutos, y después comience a revisar sus acciones. Entonces, recuerden, los mayores problemas en los conflictos por los que los seres humanos peleamos son por valores y principios. El que no tiene valores y principios y hay otra persona que sí los tiene, se van a encontrar a cada rato porque son cosas que definitivamente no se va, el que tiene principios no los va a negociar. Dos, ética y moral. El que tiene moral y el que es amoral, los dos nunca van a poder estar bien. Un saludo, Carlos. Un fuerte abrazo también. Y como último, como penúltimo, la justicia, porque después vamos a hablar, en el próximo programa vamos a hablar de lo que es la verdad y de quién tiene la verdad. Esos 4 puntos son los puntos que nos llevan a pelear en el 99% de los conflictos que tenemos en nuestra vida, con la gente y con nosotros mismos. Porque esos 4 puntos en la dinámica relacional son de influencia total y van a definir nuestra conducta y la conducta de los demás hacia nosotros. Entonces, por eso es que quiero, y es lo que estamos haciendo en este programa que estamos comenzando aquí en Washington, en las comunidades de escasos recursos, sobre todo, porque aquí sí es muy diferente a como es en mi país. Aquí hay comunidades, hay muchísimos hispanos, por supuesto, de Centroamérica, latinoamericanos, pero también hay muchas otras comunidades. Y fíjense que este país logra vivir con una justicia muy aproximada a lo que debe ser, pues cada quien tiene lo que tiene que tener. Y básicamente eso pasa ¿por qué? Porque este país fundamenta casi toda, incluso su constitución, en la Biblia. Un saludo a José Antonio Rodríguez. En la Biblia. Y la Biblia es el libro que nos enseña a nosotros a vivir, o es la forma correcta. Por eso que yo digo, yo soy cristiano, yo no tengo una religión, yo tengo una forma de vida. Mi forma de vida es la de cristiano, porque la que enseñó Jesús. Y por eso es que soy capaz de amar al otro, por eso es que soy capaz de amar al que me odia, que eso lo vamos a tratar en los próximos programas. Mire, tenemos programas aquí para muchísimo tiempo. Mi aspiración es convertirme en un influencer en el área de la no violencia y eso lo voy a trabajar a partir de hoy. Tengo una meta que me tracé de 5 años. Todavía estoy joven. En 5 años yo quiero y aspiro a ser referencia mundial en lo que es la no violencia. Eso no le hace daño a nadie. Es decir, lo único que quiero hacer con esto es dar mis escasos conocimientos a todas las personas que nos puedan ver y a las comunidades que podamos ir
Porque recuerden que yo lo que he hecho, los que me conocen en mi país, lo que he hecho es enseñar. A mí me gusta, en mi país dimos cursos de no violencia a 3.000 personas y eso no fue, se dice fácil, fueron 5 años. De hecho, por eso fue que nos ganamos el premio de nivel 3 en filosofía quindiana, por haber hecho eso, que es una, y estamos también reconocidos en un libro acá en Estados Unidos, y por eso que bueno, es pequeñas cosas, esas pequeñas cosas, y es lo que yo quiero hacer a través de ese sueño que tengo de convertirme en un influencer en el área de la no violencia, no es para mí, porque uno no se va a llevar nada. Lo único que quiero es con eso poder yo transmitir conocimientos a la gente y que la gente pueda manejarse en mejor forma con los demás. Bueno, ya tenemos 30 minutos, yo voy a ser bien implacable con el tiempo, no quiero quitarles más tiempo, de verdad que les agradezco. Hoy tuvimos muchísimas personas, ya no somos, como decía Arturo Lapietri, amigos invisibles, pero aunque seamos amigos invisibles, yo voy a estar aquí, Dios mediante, todos los jueves a las 9 de la noche haciendo este programa. Muchísimas gracias, que Dios me los cuide. Oremos para que esta pandemia pase. Recuerden que todo lo que es malo hay que también agradecerlo, porque lo malo también nos enseña y por algo lo estamos viviendo. Próximamente nos acordaremos de esto como algo que pasó y que pudimos llevar. Y lo más importante es que quedemos vivos. Cuídense todos, a usar mascarilla, a lavarse las manos y vamos todos a cuidarnos. Los quiero a todos allí porque cada vez vamos a hacer más y quiero que cada uno de los que nos está escuchando nos convirtamos en líderes de no violencia para poder mejorar nuestras comunidades, nuestras familias y nuestros países. Muchísimas gracias. Buenas noches.